Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Conmoción en Israel por el asesinato de un joven estudiante de Yeshiva a punto de iniciar el ejército. Un palestino denostado en su entorno por salvar a 2 niños judíos en un atentado recibe residencia permanente en Israel. Netanyahu promete formar una coalición de derechas y no unirse a los centristas de Cajol Labán. Para Rashida Tlaib, los palestinos no son responsables del terrorismo y no utilizan una retórica negativa hacia Israel. Estas son los titulares de las noticias que comentará Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Y después, como saben, pasaremos a los temas culturales en nuestra agenda. Comenzamos con esa primera noticia que tiene Israel conmocionado, pues se ha hallado el cuerpo acuchillado hasta la muerte de un estudiante de un seminario rabínico al sur de Jerusalén, en los territorios en disputa. Todas las fuerzas de seguridad colaboran en una operación en busca de los responsables del ataque. La víctima, de Bir Sorek, de 19 años, vivía en Ofra y estaba desaparecido desde la tarde del miércoles. Se está investigando si hubo un intento de secuestro antes del asesinato. Este estudiante se había alistado al ejército mientras continuaba sus estudios en un programa conocido en hebreo como Esder, aunque aún no había sido enrolado. Una investigación preliminar sugiere que no fue asesinado donde su cuerpo fue hallado, sino que habría sido secuestrado en otro lugar, apuñalado y luego arrojado sobre la carretera en las cercanías del kibutz Migdalos. Bueno, evidentemente una noticia como esta deja tocada a la gente en Israel, más cuando se trata de un chico joven, 19 años, que por supuesto iba desarmado, no iba de uniforme, aunque está considerado, y en las noticias oficiales se da como un soldado de Israel, es decir, él ya había sido reclutado, lo que pasa que no había empezado su servicio militar porque tenía esder, que quiere decir un arreglo, que hasta que no terminara las clases de la yeshiva no se incorporaría a filas y no empezaría con la instrucción militar. Pero bueno, evidentemente es un chico que fue sorprendido. No se saben todavía todos los detalles, pero la cosa es bastante macabra. Lo cogieron, se ve que lo intentaron secuestrar a la fuerza, se resistió, lo acuchillaron y después lo trasladaron a otro sitio. Me imagino que en pocas horas tendremos los resultados de esta investigación, porque están colaborando no solamente la policía y el ejército, sino también las fuerzas de inteligencia para conocer quién es el autor de este terrible suceso que ya se supone, porque ese es el modus operandi, de que son palestinos que viven en Cisjordania, pero a las órdenes de la gente de Hamas desde Gaza. El 1 de julio de 2016, terroristas palestinos dispararon contra el coche donde viajaba la familia israelí Mark. El padre de la familia, el rabino Miki Mark, fue asesinado en este atentado. Su esposa Java y 2 de sus hijos resultaron heridos. El coche en que viajaban volcó durante el atentado y los niños quedaron atrapados dentro. Un palestino que pasaba por el lugar con su esposa vio la situación y se detuvo para ayudar a los niños a salir del vehículo. Sin embargo, después de su acción, el hombre fue acosado constantemente, recibió amenazas de muerte de sus vecinos e incluso lanzaron bombas Molotov contra su casa por haber ayudado a la familia judía. La familia palestina tenía una visa temporal para vivir y trabajar en Israel, que venció en agosto del año pasado, pero tras la publicación de su historia y una importante campaña de parte de un grupo de israelíes, el ministro de Interior decidió otorgarles un permiso de residencia permanente. Sí, es que también el hombre dice que ni siquiera sabía que era un atentado, vio que había un vuelco en la carretera, que había niños dentro y los fue a sacar. Y ese fue su gran pecado, ir a sacar a niños que eran judíos de una situación que podría causarles la muerte. Eso es lo que la sociedad palestina parece condenar como si fuera un crimen contra la humanidad. Realmente es asombroso
lo que estamos contando, pero es la verdad y la situación de este pobre hombre que ni siquiera puede decirse que fuera pro-israelí, porque él actuó como un buen ciudadano normal y corriente que ve un atropello o un accidente en la carretera y va a auxiliar a otro. Pues eso no se lo han perdonado y el hombre no lo dejan vivir en su casa, lo tienen loco, le tiran bombas, le insultan, no le dan trabajo, así que pues el ministro del Interior de Israel pues les ha dicho, bueno, un permiso de residencia permanente para que pueda convertirse en un árabe israelí, vivir dentro de Israel con todas sus leyes y normas y protegido por la ley y no por la barbarie de sus conciudadanos. Continuamos. El primer ministro israelí en funciones, Benjamin Netanyahu, que se mantiene al frente del gobierno desde hace una década y se enfrenta a nuevas elecciones el 17 de septiembre, prometió este miércoles a sus votantes que formará un ejecutivo de derechas y no pactará un gobierno de unidad. Netanyahu fue incapaz de formar una coalición suficiente tras los comicios del pasado abril, forzando la disolución del Parlamento, descartando la posibilidad de un pacto de gobierno con la Fuerza Azul y Blanco, que logró en abril los mismos escaños que su partido, el Likud, 35 de 120, pero que exigen su abandono personal del cargo. En su reciente declaración ataca directamente a sus contrincantes de Azul y Blanco y advierte del error que supondría elegir un primer ministro débil, sin experiencia y de izquierda, con Benny Gantz o Yair Lapid, líderes de esa fuerza centrista. También insta a los partidos del campo nacionalista a que despierten de su indiferencia y critica al nacionalista secular Avigdor Lieberman, cuya falta de apoyo le impidió formar gobierno tras los últimos comicios. Para evitar una repetición de abril, pide el voto para su formación y que los votantes no apuesten por partidos minoritarios de derecha que podrían no superar el umbral mínimo exigido para conseguir escaños. Sí, a mí me llama mucho la atención. Ya hemos mencionado que la casualidad de que tanto en Israel como en España pues están dando gobiernos en funciones que se prolongan mucho más de lo habitual porque no consiguen armar una coalición. Pero fíjate que justamente por ser de signos contrarios políticamente, pero los dos actúan de forma prácticamente idéntica. Es decir, Netanyahu lo que sale a destacar en sus discursos es que él jamás dejará que gobierne algo que no sea las derechas y que a los gobiernos, a los partidos que están 1 milímetro a su izquierda, que tampoco es la izquierda, porque Cajol y Laván tienen el mismo programa de gobierno que el Likud, lo único que no quieren es que gobierne Netanyahu. Esa es su única exigencia. ¿Cajol y Laván es azul y blanco? Sí, Cajol y Laván es azul y blanco y está lleno de ex jefes del ejército de Israel, con lo cual porque tampoco son gente que se tomen a la ligera la seguridad de Israel, y a ellos por una parte dice que no quiere pactar con los centristas, pero en otras partes directamente los llama izquierdistas, es decir, prácticamente rojos, ¿no? Por eso me digo que me llama la atención, porque aquí en España tenemos a Pedro Sánchez diciendo de que él no va a pactar jamás con las derechas, y todo lo que está 1 milímetro para el otro lado ya no es centro, sino que es derecha o ultraderecha, o una derecha que pacta con la ultraderecha. O sea que es todo una situación bastante similar. Son callejones sin salida. En Israel ya se ha decidido hace tiempo ir a unas nuevas elecciones. Aquí en España todavía no sabemos qué va a pasar. Pero la estrategia de Netanyahu es simplemente decir, bueno, vamos a forzar la máquina al máximo. Es decir, no votéis a partidos pequeños, porque los partidos pequeños pueden quedarse sin superar el umbral del
creo que es el 3,75% de los votos, y si no superan ese umbral, aunque tengan votantes, pues esos votos se pierden. En España tenemos algo similar que se llama la ley de Hont, es decir, que los votos que no van directamente a un partido luego se reparten de una forma proporcional que siempre beneficia al que ha obtenido la mayoría. Así que me imagino que sería algo realmente sorprendente, pero creo que había un escritor, un historiador clásico griego, que ahora no recuerdo su nombre, pero muy famoso, que escribió este libro de Vidas Paralelas, y en él comparaba a figuras políticas de Atenas y de Roma, y hablaba de ellos a pares, a veces como opuestos, pero con similitudes. Yo creo que vale la pena hacer ahora mismo un Vidas Paralelas entre Pedro Sánchez y Netanyahu, aunque los separen ideológicamente, generacionalmente, incluso con experiencia de gobierno muy distinta, pero que en realidad lo que está pasando te da la pauta de que parece que la política es más importante que las ideas. Terminamos esta parte del informativo con la siguiente noticia. La congresista del Partido Demócrata estadounidense, Rashida Tlaib, ha escrito un tuit en el que afirma que los palestinos, cuyo origen familiar comparte, no son responsables del terrorismo y no utilizan una retórica negativa hacia Israel. Se trata de una reacción a las palabras de un periodista de la CNN que comparaba la retórica de los palestinos a la del presidente Trump en su condena de los últimos ataques con disparos en El Paso y Dayton. Para Tlaib, comparar la reivindicación de derechos humanos de los palestinos no es comparable al terrorismo de los supremacistas blancos, ya que los primeros piden igualdad, dignidad y el final de las detenciones de menores, mientras que los supremacistas abogan por la dominación de una raza mediante el uso de la violencia, y siguió acusando a Trump de racista, a pesar de las declaraciones en contra de los últimos atentados en el país. Sí, porque aquí se da una situación bastante particular, a pesar de que en el pasado, por ejemplo, en una de las primeras manifestaciones que hubo muertos, creo que era Charlottesville, con una manifestación de la extrema derecha y una contramanifestación de la izquierda, y hubo muertos, y las palabras de Donald Trump en ese momento fueron una condena demasiado tibia a la extrema derecha. Recordemos que todavía tenía Steve Bannon en su gabinete de gobierno. Pues esta vez, con los asesinatos masivos en El Paso y Dayton, pues las declaraciones fueron de condena absoluta, lo llamó terrorismo doméstico, atribuido en su caso pues a desequilibrios mentales. Eso es lo que él dijo. Ahora, hubo un periodista de la CNN que dijo que que las cosas que Trump está diciendo de estos terroristas se parecen mucho a lo que los palestinos dicen de los suyos. Es decir, que en Israel no es que estén matando a judíos, sino que son gente que, por la tensión de la ocupación, los desequilibrios emotivos, etcétera, etcétera, pues un día explotan y se ponen a matar judíos. Pero que su intención no es esa. Y eso es lo que viene a reafirmar Rashida Tlaib. Dice, ¿cómo va a comparar? Los palestinos no tienen nada que ver con el terrorismo. Es más, jamás utilizan una retórica negativa hacia Israel. Aquí podemos decir dos cosas. O Rashida Tlaib miente, o es totalmente analfabeta, o escucha solamente la cadena esta de los iraníes. Al Jazeera. No, peor que Al Jazeera, las noticias de Irina, creo que se llama. La agencia iraní. No sé en qué mundo vive la gente. Y lo peor de todo, lo que no sé es en qué mundo vive la gente que vota a esta gente, porque esta persona no es que está ahí
porque está diciendo barbaridades. También hay un señor en Estados Unidos, se llama Louis Farrakhan, que de la Nación Islámica, que es un afroamericano antisemita, que esto, que lo otro. Bueno, pero por lo menos no es congresista. La gente no lo ha elegido. Pero claro, uno dice, ¿cómo pudieron los americanos elegir de presidente a Donald Trump? Vale, uno puede asombrarse de que hayan elegido a alguien con un estilo, por llamarlo de alguna manera, retórico tan distinto a todos los anteriores. Pero también hay que preguntarse cómo hay gente en el estado del cual ha salido electo que le creen a Rashid Tlaib cuando dice que los palestinos no son responsables del terrorismo y no utilizan una retórica negativa hacia Israel, que no tiene absolutamente nada que ver con el supremacismo blanco, por una razón esencial y que lo explica todo. Los supremacistas son malos y los palestinos son buenos. Ahí está. El resumen más sencillo y simple de todas las historias. ¿Para qué explicar, para qué razonar y para qué dar justificaciones? Como diría tu abuelo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Bueno, terminamos así esta parte del informativo. Les esperamos en la agenda cultural. Bueno, llegamos a esta segunda parte, la dedicada a la cultura. Y ante este fin de semana, ¿qué nos propones? Pues tenemos una gran noticia para empezar, porque ya les habíamos contado a nuestros oyentes que la Biblioteca Nacional de Israel, la que alberga tantos tesoros, como ese es el nombre de nuestro programa dedicado a los fondos de esta biblioteca con la doctora Lisa Moreno, bueno, pues esta Biblioteca Nacional se había hecho con los manuscritos de Franz Kafka, que como saben él quiso destruir, pero que su amigo y albacea Max Brod no lo hizo, y finalmente, tras un litigio de muchísimos años, 12 en concreto, por fin la biblioteca puede contar con ellos en sus fondos. Se han exhibido este miércoles pasado cientos de cartas, diarios, cuadernos, bocetos y escritos a mano del autor. Los manuscritos, esto ha indicado el director David Bloomberg de la Biblioteca Nacional de Israel, serán expuestos y difundidos también por Internet próximamente. Y cuenta que lo más interesante es que ahora vean la luz, es que se puede saber cómo era la escritura original de Kafka, observar su escritura a mano o cómo repartía el texto entre sus páginas. Lo más novedoso es un cuaderno con textos lógicos en hebreo, algo que ha sorprendido mucho porque no era muy conocido que Kafka pudiera escribir textos cortos, incluso cartas que enviaba a su profesor de hebreo. Hasta ahora había sido este tema bastante desatendido, no se conocía mucho, como les decimos, y hay que estar muy emocionados porque esta nueva faceta de Kafka, pues permite estudiar aún más la obra del autor de la transformación o la metamorfosis, como ustedes quieran llamarlo. Seguiremos hablando sin duda de estos escritos y de los dibujos del escritor, que también están incluidos que he visto hoy unos garabatos bastante interesantes y claro, lo que pasa es que como Kafka murió tan joven, pues también era muy difícil estudiar su psicología, su evolución, porque apenas había escrito un puñado de obras de mucho alcance. Sí, literarias, pero él mantenía una correspondencia diaria con sus hermanas, su padre, sus amigos, su prometida, y a través de esa correspondencia se sabe mucho de cómo evolucionó Kafka como persona y como escritor. Esto, una aclaración, nota al pie para los millennials. Las cartas eran unas cosas que se escribían como emails, pero en papel y sin errores de ortografía. Bueno, continuamos en esta agenda con otro. Bueno, lo de Kafka no es un hallazgo porque se sabía que existían estos manuscritos, estos documentos, pero se ha encontrado el manto desaparecido de Theodor Herzl, el padre del sionismo. Cuando digo manto, no me refiero a ningún tipo de túnica sagrada. A la sábana santa de Turín de Herzl, no. Sino al talit. Sí, bueno, el parollet, el que estaba destinado a cubrir el ataúd
del padre del sionismo. O sea, la mortaja. No, encima del ataúd una especie de manto Ajá. con inscripciones, o sea, con bordados en hebreo que estaba destinado a que fuera enterrado con él en 1949 y ha sido encontrado en una sede de la organización KKL. Del Keren Kayemet de Israel, sí. pero ¿quién ha sido la mala persona que le ha quitado el manto de su ataúd? Te cuento. Según un artículo publicado este miércoles en el diario Israel Hayom, el manto desapareció en 1949 después de la ceremonia de entierro de Herzl. Hace 2 semanas, en una ceremonia del 70 aniversario del entierro del padre del sionismo en Israel, se creó y exhibió un manto reconstruido, pero ahora se ha encontrado el original. Es un gran privilegio encontrar este importante elemento histórico, ha expresado Dani Atar, el presidente del Keren Kayemet. Sin el sionismo, sin Herzl no existiría el sionismo, no habría Keren Kayemet, no habría... el manto hace una relación de lo que no habría, ¿no? Yo creo que debo tener una pista qué es lo que pasó, porque a Herzl en Israel no lo enterraron cuando se murió, sino que lo reenterraron, lo transportaron desde donde había sido enterrado originalmente, seguramente en Alemania o en Suiza, en algún sitio así, y cuando se creó el Estado de Israel, se repatriaron sus restos. Ahí es donde debió aparecer, al desenterrar a Herzl, desde donde habrá aparecido el manto y alguien se lo habrá guardado en algún sitio. ¿Te parece? Hombre, en el entierro nadie le va a decir miren para allí y va a quitárselo, ¿no? Mientras el que se ha encontrado ahora, no sabemos cómo llegó ahí. ¿Cómo llegó ahí? Como hay tantas novelas, el tatuador de Auschwitz y no sé qué, pues el manto de Herzl, ya que escriban una novela sobre el misterio. Bueno, se ha encontrado en un edificio de oficinas que se estaba convirtiendo en un hotel, en un hotel boutique, y mientras preparaban la mudanza, uno de los componentes del Keren Kayemet vio una tela gris doblada debajo de un armario que no parecía tener ningún valor. Pero una vez que lo abrieron, el equipo se dio cuenta de que era el manto perdido. El manto está decorado con un motivo azul y blanco y bordado con oro. Contiene la imagen de un león dentro de una estrella de David, según una inscripción proporcionada por la Organización Sionista Mundial. Junto al león hay 7 estrellas doradas que recuerdan la propuesta original de Herzl para una bandera del Estado judío. Y la bandera tenía 7 estrellas porque él quería que hubiera 7 horas de trabajo diarias. O sea que un objetivo que ni en los países más avanzados se ha logrado todavía. Creo que en Francia tienen lo de las 35 horas semanales, pero ese era el gran sueño progresista de Herzl. De Herzl. También está el verso: he aquí, yo abriré vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Ezequiel 37:12, que está escrito en la parte superior de la tela, seguido de un verso del libro de los Salmos: los que siembran con lágrimas cosecharán con alegría. Bueno, yo digo, Spielberg, esto ya es la quinta parte de un Indiana Jones, ¿no? O sea, en la búsqueda del manto perdido de Herzl. Y terminamos con nuestra habitual recomendación literaria para el fin de semana. En este caso es un libro firmado por Débora Levy, que arranca, que son en realidad unas memorias recordando la etapa de su vida en que rompía, por ejemplo, a llorar cuando subía unas escaleras mecánicas. Ese movimiento inocuo la llevaba a rincones de su memoria a los que no quería volver. Son esos recuerdos los que forman Cosas que no quiero saber, el inicio de su autobiografía en construcción. Esta primera parte de lo que será un tríptico sobre la condición de ser mujer nace como respuesta al ensayo ¿Por qué escribo?, de George Orwell. Sin embargo, Levy no viene a dar respuestas, viene a abrir interrogantes que deja flotando en una atmósfera formada por toda la fuerza poética de su escritura. ¿Y de dónde es esta mujer? ¿Se sabe? Nació en Sudáfrica. Ajá. Por eso no sabía. O sea que debe ser medio sobrina de Nadine Gordimer, que es la otra escritora judía sudafricana que conozco. Bueno, esta es una escritora que no conocemos muy bien en Radio Sefarad, pero que
bueno, que desde Random House afirman que es una de las escritoras imprescindibles de nuestros días. A mí no me quedó muy claro el trauma de lo de las escaleras mecánicas. Tienes que leer Cosas que no quiero saber para entenderlo, que es el título de su autobiografía. Claro. O sea, entre las cosas que no quieres recordar... Es una técnica de marketing esto, claro, el anti-spoiler. Bueno, pues nada, esto es lo que, si ustedes quieren saber lo que ella dice, que si quieres saber tienes que leer su libro, pues... no, eso lo digo yo, ¿eh? Ah. Que si tú quieres saberlo, tienes que leer su libro. No lo dice Deborah Levy, que es una... No lo dice porque... Es una mujer que está construyendo su autobiografía y este es el primer tomo. Bueno, todos estamos construyendo nuestra autobiografía, pero no todos la escribimos. Claro. No, algunos la grabamos como nosotros aquí, doña Raquel y don Jorge. Muchas gracias y hasta las noticias normales el lunes por la noche, pero no se van a salvar de las noticias raras, diferentes y divertidas del fin de semana, de las noticias de los lunes que podrán oír a partir de este domingo por la noche. Shabbat Shalom y buen fin de semana. Shabbat Shalom.